Muchas gracias. Y buenas tardes para todos en casa. Es verdad que cada tanto me agarran con gestos haciendo cosas y procuraré estar más atenta, más atenta. Puede y debe rendir más. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están hoy? Las noticias no siempre son muy alentadoras. Si nos alejamos del tema coronavirus, aparecen otras circunstancias que tampoco parecen sumar demasiado. Por estos días me parece que todos tenemos que hacer el esfuerzo, como sea, de nutrirnos también de cosas buenas que nos traigan calma, porque si no, nos vamos a trolar un poco más. En fin, el tema de los residenciales, lo que apareció el fin de semana, las novedades, más allá de estar repasando, ayer en el programa dimos espacio, por ejemplo, a uno de los directivos de ADERAMA, que es la Asociación de Residenciales del Uruguay. Es una realidad, cumple a rajatabla con el protocolo que desde principios de marzo el Ministerio de Salud Pública implementó, teniendo o previendo, digamos, que es un sector de población obviamente en la primera línea de vulnerabilidad, a juzgar por cómo se ha ido contagiando el coronavirus en el mundo. Pero es una realidad acotada la de estos residenciales. Hay muchísimos más por fuera de esta asociación con un montón de necesidades. Y después además está la otra realidad paralela completamente y diferente, que es la de los hogares, que son organizaciones sin fines de lucro. Entonces, está bueno siempre manejarlo de esa manera, sabiendo que hay situaciones muy diferentes todas. Vamos a repasar la última información que se tiene sobre los casos de personas que se hayan contagiado o que estén siendo sospechadas en este momento de poder contraer la enfermedad en residenciales. Mira. El Ministerio de Salud Pública intervino este lunes en el residencial de ancianas Dolce Vita, donde el domingo falleció un adulto mayor de 93 años víctima del coronavirus. El gobierno asegura que en el local hay al menos una veintena de casos positivos de COVID-19 y que no se cumplieron los protocolos establecidos en marzo, que exhortaban, entre otros temas, a no recibir visitas para evitar el ingreso del virus. De hecho, la principal hipótesis es que el contagio se produjo por el ingreso de un familiar infectado. Los casos positivos en este residencial ascienden a 25 este fin de semana. En el caso del residencial Dolce Vita, que es el que tiene la mayor cantidad de infectados, la intervención implicó la designación de un funcionario del ministerio que trabajará en el lugar para evitar más contagios. El Ministerio de Salud Pública fiscalizará que se divida el centro en zonas entre pacientes positivos y los que no lo son. También que el personal que los atiende lleve la protección necesaria y quienes estén atendiendo a pacientes negativos también hayan dado negativo al test. Además, el sábado se produjo un fallecimiento en un residencial de Punta Gorda. La víctima fue una mujer de 93 años. No había otros casos positivos en ese centro, por lo que se investiga cómo se produjo el contagio. Un tercer residencial presenta casos, pero sin que se hayan registrado fallecidos. El gobierno trabaja en un plan de hisopado generalizado y progresivo en residenciales de todo el país, tanto empleados como residentes. En ese sentido, ACE hará un hisopado generalizado en el Piñero del Campo, que se hará a lo largo de varios días, según dijeron fuentes a Telemundo. Bien, leían por allí qué responsabilidades penales le cabrían a un residencial o a los directivos o responsables del residencial en caso de incumplimientos de protocolos. En fin, eso es algo que vamos a estar conversando con el abogado penalista Juan Fagundes, porque además es de verdad complejo el tema, porque aún cumpliendo a rajatabla un protocolo, nos lo explicaba el directivo de ADERAMA ayer, ¿no? Funciona puertas adentro. Lo que pasa puertas afuera, hasta con los propios funcionarios, es muy difícil de poder manejar y hoy suena bastante ingrato hablar de consecuencias penales en estos ámbitos por el contexto sanitario, porque la preocupación va por cómo cortar con la expansión y no tanto ver cómo se penaliza al irresponsable, pero en realidad también la naturaleza humana lleva a que muchas veces la sanción sea una forma bien contundente de procurar que andemos derechitos, ¿no? Entonces, en fin, tenemos en este momento al abogado en Zoom. Sí. ¿Cómo le va, Faúndez? Un placer, como siempre, ver con Hola, usted. gracias igualmente. Hace tiempo que no nos veíamos. Usted no me ve, Sí, pero me escucha. sí, Entonces, lamento siempre que sea por cuestiones poco agradables. Pero bueno, usted eligió ser penalista, ¿no? Entonces, sí, no sí. nos queda más remedio. A ver, ¿se puede hablar de responsabilidades penales en estos escenarios?
Yo creo que sí. Existen figuras en el código que pueden atrapar conductas que se dan en estos ambientes, ¿no? Por Por ejemplo, ejemplo, la omisión de asistencia o el abandono de personas mayores, siempre en la circunstancia de que quien ejerce el abandono o quien ejerce la omisión de asistencia lo hagan bajo la negativa a realizar la conducta estando en una posición de garantía o en una posición de obligación, ya sea derivada del parentesco o derivada de la función que cumple. bien, pero a ver, usted dice eso y uno visualiza un escenario que no remite a los casos hoy que salieron a la prensa de 2 residenciales, ¿no? Donde hay personas ya confirmadas con COVID. Uno está visualizando lo que pasa en Italia o en España, que aparecían los residenciales abandonados con los ancianos muertos y ningún personal allí. ¿O de qué está hablando exactamente? Se nos congeló, o se congeló Fagundes o se congeló el Zoom. Debe ser el Zoom. Ahora volvemos, por supuesto. Entonces, ¿entiende lo que les preguntaba? Porque él pinta desde esa perspectiva una realidad, cuando habla de omisión de asistencia, ¿no? Claro, te imaginas a un lugar realmente, como sé que hay, y como ya se dio cuenta las propias autoridades, de que existen lugares así, donde hay definitivamente una falta de toda dignidad para con los ancianos que están viviendo allí. Pero esa es una realidad. Otra es qué pasa con un residencial donde entró cumpliéndose o no el protocolo. Este virus ya lo explicaron, es muy inteligente, logra buscar. Los protocolos están para ser quebrados por el virus, como la ley o las normas por el ser humano, ¿no? Entonces, igual sobre eso, sobre sí. no lo anterior, no lo que Fagundes, que ahora retomaremos el contacto, y además que no tiene que ver con el coronavirus ni la emergencia sanitaria, ¿no es cierto? Porque esta omisión de asistencia o este abandono puede producirse antes, durante y después. ¿Estamos de acuerdo? Absolutamente. Materia de derechos humanos. Pero con relación ayer se reivindicaba mucho, digamos, la fortaleza y la habilidad del virus para meterse a pesar de los protocolos. Y yo sería menos entusiasta en elogiar tanto esa condición del virus, porque por algo existen los protocolos. Hoy informa Diario El País que la visita familiar fue la que provocó, ¿verdad? Lo informa Diario El País, es su título principal de portada, esta situación. Bueno, eso no remite a que el virus igual se cuela, remite a una violación o por lo menos no tenida en cuenta del protocolo. Bien. Sobre ese asunto me parece que deberíamos pasar nosotros. A ver si volvemos con la conexión. Fagundes, Sí, está para bien, sí, fantástico. Sí, me había quedado sin escucharlos, pero después más o menos se comprende lo que ustedes estaban preguntando o reflexionando ahora. Mira, yo parto de esta base. Si hay un protocolo o una reglamentación y esa reglamentación se viola y esa violación produce un contagio, yo creo que ahí hay una lesión culposa. ¿Ahí no entraría el 224 del que tanto se habló, de la violación de una disposición sanitaria que que genera daño? Yo no sé si por el 224 o por la lesión común y corriente culposa. ¿Me explico? Sí. Porque yo no sé si el 224 admite la culpa. Yo creo que el 224 es a dolo directo. Sí, bueno, es lo que se está tratando de cambiar, ¿no? La palabra daño por peligro para que sea más aplicable o más abarcativo. No. A ver, vamos de nuevo. Si yo tengo un protocolo que me obliga a actuar de una manera y no lo cumplo, y por ese no cumplimiento una persona se enferma, yo puedo ser responsable a título de culpa de un delito de lesiones. El tema del daño o no daño es por los delitos de peligro. Yo no estoy hablando de delitos de peligro acá. Estoy hablando de un del daño consumado. De lesiones a título de culpa. ¿Por qué es la culpa? Porque yo no quise el resultado, porque yo no partí
de una acción que nace para obtener un resultado ilícito, sino que yo fui descuidado, actué con negligencia o impericia y provoqué una lesión, una enfermedad. Entonces yo creo que ahí se puede, existiendo el protocolo o la reglamentación del ministerio o lo que fuere, tiene que existir una norma por lo menos de índole reglamentaria, ni siquiera una ley. Ahí entonces el resultado se puede imputar como una lesión culposa. En el 224 yo creo que se exige el dolo, que la persona, sabiendo que va a provocar un contagio, actúa con esa finalidad. Bien. Y solo creo que se podría imputar ahí al que tiene el virus y, sabiéndose enfermo, actúa, ya sea a título de dolo o dolo eventual, o sea, queriendo contagiar o no importándole si contagia o no. Entonces, que no es lo mismo que acá. Es una persona que tiene una casa de salud y bueno, y no toma las precauciones necesarias, pero tampoco quiere que se le enferme nadie, pero no toma las precauciones. Entonces, si bien no quiere contagiar, ni no le importa contagiar, contagia por ser negligente. Entonces ahí vas al plano de la culpa. Bien. La pregunta... Y en la otra parte de todo esto está también en la omisión de los familiares, que es de lo que tampoco se habla, en mantener una relación con aquellas personas que depositan en estos geriátricos, casas de salud, o como quiera llamársele, y pierden todo contacto con sus parientes por muchos factores, pero creo que ahí habría que legislar, para decirlo sin rodeos. Yo creo que tú no podés deshacerte de la persona. Y si la persona no tiene ningún vínculo familiar, bueno, el Estado tendrá que prever a través de una modificación del sistema de cuidados o lo que fuere, para que tenga una especie de asistencia emocional no parental, pero que exista y que funcione por fuera de la estructura de la casa de salud. Bueno, esa segunda parte que usted plantea, obviamente, es al margen del coronavirus. Sí, claro. Amerita un debate profundo, ¿no? Que interpela a la sociedad, en los valores, a un montón de cosas. Ahora, pensando en legislación que faltare para garantizar que nadie fuese desechado, alcanzado una edad determinada y abandonado, ¿no terminaría siendo un saludo a la bandera, como están consagrados tantos otros derechos que en los hechos no se pueden cumplir? Y a veces no es por falta de voluntad, sino por pensando en el derecho a la vivienda digna, por ejemplo, ¿no? No sé, se escribe una ley y ¿eso garantizaría que ningún familiar va a dejar en un residencial a su pariente? ¿O va a cortar los vínculos afectivos con ese pariente? Bueno, yo creo que tú no podés hacer eso. Es lo mismo que cortar los vínculos con un niño, ¿no? Bueno, ahí tenemos la patria potestad y tenemos otras herramientas que nos regulan. Bueno, pero ahí está el artículo del Código del Abandono de Niños o Personas Mayores. O sea, yo creo que tú podés llevarlo a una casa de salud, pero no lo podés abandonar afectivamente. Punto. ¿Y la ley tiene que meterse en la regulación de los afectos? Hay que meterse en la regulación del cuidado de las personas. Vos no tenés, yo no te voy a exigir que lo ames a tu padre, a tu madre, o no sé hasta qué grado de consanguinidad podemos llegar, a tu tío, lo que fuere. Yo no te voy a exigir por ley que lo ames, pero sí que mantengas cierta vinculación para que gente que no hace las cosas bien sea denunciado, para que vos tengas la chance de saber lo que pasa y cambiarlo de lugar o lo que fuere. Pero no venir después, como un carro de bombero, con la sirena, pegándote en el pecho y diciendo, ¿qué hicieron con mi padre? ¿Qué hicieron con mi madre?
Está muy bien, nos está haciendo a todos guardar un poco de silencio, porque obviamente hay un montón de situaciones. Pero es, a ver, discúlpame, es así. Hace tiempo hicimos un programa que Tania fue al estudio, que era con el tema de los robos por teléfono a sí, las de las personas estafas. mayores, de las estafas y todo lo demás. El adulto mayor, cuando pierde los contactos, se vulnerabiliza mucho más. Está solo. Entonces cualquier atorrante o atorranta que se le acerca y le da un poco de cariño falso, le pone la oreja, la mano en el hombro, o la llama y le va haciendo relatos hasta que engancha algún relato que coincida con su pasado y genera una relación de cariño. Después le firma un poder, le venden la casa y lo tiran para afuera. O le venden el usufructo, o se hacen hacer un testamento. Pero eso es histórico. Vamos a mirar para otro lado. Acá es importante la rapiña. Eso sí, un pibe te saca los championes y tiene 4 años de mínima. Salvo que ahora la fiscalía te puede convencer que no vas 4, bueno, pero eso es un tema para 10 programas aparte. Va 4 años. Ahora, estas casas de salud, algunas montadas con el único propósito de joder a los veteranos, y cuanto más solos mejor, eso, y cae uno cada tanto. Ahora cayó una escribana hace unos días, justo salió en el diario que le hipotecó la casa, y claro, cuando murió la mujer, la familia se dio cuenta que la casa estaba hipotecada. Pero entonces esta madre o padre nunca habló con sus parientes diciendo que había una escribana diciéndole que hipotecara la casa. Y yo ahora lo que voy a decir, desde ahora no me refiero a ese caso. Me refiero a una generalidad. ¿Quiere decir que no había contacto con los parientes? ¿Quiere decir que los parientes vienen cuando se muere a ver qué había? Sí, eso es muy frecuente. Es muy frecuente. Se preocupan cuando el viejo se murió a ver qué dejó. Y ahí, hace 3 años hizo una hipoteca, hace 4 años le vendió la casa a una mujer que la cuidaba. Eso es muy común. Abogado, muy común. Es muy, muy interesante, hace pensar mucho todo lo que usted está planteando. Obviamente es un aspecto de la realidad, una de las tantas caras de la realidad en el vínculo con nuestros adultos mayores, pero es una cara que existe y que es cierta. Tenemos que cerrar por aquí. Y date cuenta que si la proyectás al COVID-19, es lo mismo. Es lo mismo. Bien. Nos dejó bastante para debatir, Fagundes. Muchas gracias. Bueno, saludos a todos, saludos a los doctores y a los periodistas que están allí, que no los veo, pero más o menos me imagino quiénes son por lo que me dijo Tania, así que, y para ti también. Está con ganas de charlar, está aburrido en la cuarentena. Usted no está saliendo mucho, ¿no? Te está guardando distanciamiento como corresponde, se nota, se nota. No, tengo un muro para pintar y pinto muy despacio. Tengo muchas cosas para hacer. Lo llamamos, mire, hacemos la pausa y retomamos si quiere. Si se quedó así como con ganitas de contar más cosas, hacemos una pausa. Un placer como siempre escucharlo, Ya venimos. De nada.